enchufado el micrófono, por eso preguntaba. ¿Cómo les va? Ya llegando al fin de semana. Vamos a esperar un par de minutitos a ver si se conecta alguien más. El viernes que viene, no, el 28, ¿no? Está el parcial, ¿de acuerdo? Les recuerdo eso, para que lo tengan en cuenta. Creo que ustedes el jueves 27 tienen el parcial práctico y después tienen el parcial teórico al día siguiente. El parcial teórico entra, Luciano, hasta máximos y mínimos condicionados incluido, que es lo mismo que se toma en el práctico, se toma en el teórico, pero tema teórico. El parcial teórico es opcional, ¿no? O sea, el parcial teórico es por si ustedes quieren optar para la aprobación directa. Si aprueban los dos parciales teóricos, entonces pasarían a un coloquio para, si tienen promocionado el práctico, pasar a la aprobación directa. Es multiple choice, es un parcial multiple choice. Son 20 preguntas con 20 minutos, 2 minutos por pregunta, una opción correcta. Esa es la modalidad del parcial. Es la modalidad estándar para toda la cátedra. De hecho, yo tomo todas preguntas multiple choice para que no tengan la cuestión de que cada pregunta les parezca una cosa nueva, que algunos hay que completar, otras que hay que seleccionar, otras que hay que aparear, otras que no. Entonces, esa complejidad de que cada pregunta es una historia distinta, yo tomo todo directamente multiple choice para que ustedes tengan una sola modalidad, pero no por simplificarlo, o sea, no piensen que eso simplifica el parcial, tiene el mismo nivel de dificultad que el de seleccionar o el de aparear. El problema es que lo que yo simplifico es la dificultad mecánica del desarrollo del parcial, nada más. Pero en cuanto a contenidos, en cuanto a nivel, es lo mismo, no lo van a poder responder si tienen que ir a buscar en ese momento la respuesta a las preguntas, por más que tengan todos los apuntes abiertos. No hay tiempo si no leyeron o no estudiaron o no saben específicamente qué se les está preguntando, porque es secuencial, no tienen navegación libre, las preguntas son aleatorias, entonces no hay tiempo ni siquiera para hacerlo en grupo el parcial. Entonces yo les recomiendo que estudien para que cuando lean la pregunta sepan cuál es la respuesta que tienen que dar y pasar a la siguiente. Bueno, muy bien, vamos a seguir entonces adelante para completar el tema de integrales curvilíneas. Ya después, más cerca del parcial, vamos a charlar eso. La semana que viene seguramente vamos a dedicar un momento para hablar del parcial. La clase pasada, que ustedes tenían parcial de estadística, creo que me habían dicho, o algo por el estilo, después de esta materia, habíamos tenido una clase un poco más corta, habíamos hecho 2 sesiones y no habíamos agregado los 10 minutos que suelo agregar después de las últimas 2 sesiones para completar hasta las 9:30. Y habíamos dejado entonces por ver el teorema de Green o fórmula de Green. Recuerden que esto en algún momento, yo lo estoy comentando en todas las materias en donde yo doy clase, en algún momento, chicos, vamos a volver a la presencialidad. Y yo lo que me estoy dando cuenta, porque me pasa a mí, es que nos estamos adaptando demasiado y acostumbrando demasiado, lo cual por un lado es bueno, por otro lado es malo, a la virtualidad. Entonces, me doy cuenta porque cuando me toca, por ejemplo, en un examen, evaluar después de multiple choice
un desarrollo, una demostración, o sea, le pido a alguien que me desarrolle un teorema o me demuestre algo y después le saque la foto y me lo mande, no lo puede hacer. Me dice, no, no, eso no lo estudié, o no, es que eso no lo entendí muy bien. Entonces, nos estamos acostumbrando a los exámenes multiple choice y nos estamos olvidando cómo se rinde un examen en la universidad. Entonces yo recomiendo hacer foco en todas estas cosas que les digo, porque en algún momento vamos a volver a la presencialidad o en algún momento les va a tocar rendir un coloquio y les van a preguntar exactamente esto. Les van a decir, bueno, a ver, defina fórmula de Green y demuestre fórmula de Green. Entonces tenéis que poder definirlo en un papel, escribirlo, demostrarlo, fotografiarlo y enviarlo, para que entonces el profesor del otro lado lo evalúe, mientras te tiene ahí en la sesión. Tengan en cuenta eso porque algo así también podría ser el coloquio final, dependiendo de la cantidad que ustedes sean, podría de repente tenerlos en una sesión y pedirles un desarrollo y que me lo manden para que entonces yo lo pueda corregir después. Así que tengan en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Fórmula Green. Esto se toma mucho. Estoy diciendo todo esto porque se toma mucho en los finales. Fórmula de Green y la demostración. Pero es bastante sencillo lo que dice la fórmula de Green y es bastante sencilla la demostración. La fórmula de Green lo que va a dar, porque también se suele preguntar cuál es el significado de la fórmula de Green, nos va a dar una relación entre lo que sería la integral curvilínea, la integral a lo largo de una curva cerrada, normalmente, que encierra en ella un dominio D. Entonces, si yo hago una integral doble para calcular el área de ese dominio D, lo que voy a obtener es una relación entre la integral doble sobre ese dominio y la integral curvilínea a lo largo de la curva que lo contiene. ¿Está bien? Eso es lo que dice el teorema de Green o fórmula de Green. Se llama teorema porque es un teorema y se llama fórmula porque se aplica directamente, así como lo estamos viendo, para un ejercicio práctico. Es decir, si yo quiero calcular una integral doble para calcular el área, lo que hago es una integral de línea y hago la relación, nada más. Entonces, dice que si L es una trayectoria cerrada, simple, positivamente orientada, eso quiere decir que se recorre en sentido antihorario, eso quiere decir positivamente orientada. Se podría recorrer en otro sentido, pero cambiarían después los signos, o sea, funciona la fórmula, pero tienen que cambiar los signos. Tiene que ser derivable, diferenciable, dice, es derivable, por lo menos a trozos a lo largo de toda la trayectoria, y D tiene que estar limitado por esa trayectoria cerrada. Supongamos que existe una función del tipo vectorial, que habíamos llamado campo vectorial, porque estaba definida, por ejemplo, en este caso, para dos variables, x e y, que viene dado por esta forma, es decir, tiene un campo escalar en la dirección y versor, más otro campo escalar en la dirección j versor. Esa es la forma que yo defino la función escalar. Entonces, cuando yo haga la integral de esa función escalar, producto escalar, porque este es un producto escalar, por el diferencial de R, donde diferencial de R, fíjense que tiene una componente diferencial de X y una componente diferencial de Y, ¿sí? El diferencial de un vector es la suma de los diferenciales de las componentes en cada versor, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo hago un producto escalar de eso, esa integral es lo mismo que haber hecho una integral doble sobre dx de y, es decir, como ustedes saben, como recuerdan, integrales dobles, pero de la derivada parcial de esta componente respecto de x menos la derivada parcial de esta componente respecto de y. Siempre es como, como que la tuviese que cruzar. Hago la segunda componente respecto de x menos la primer componente respecto de y. Ahí es cuando yo les digo, traten de encontrar alguna regla mnemotécnica para recordar esta fórmula. Pero mejor todavía si la representan directamente en términos de P y de Q. O sea, la segunda parte queda como está, pero la primera, en vez de escribirlo así, directamente hago el producto escalar y entonces me queda que P diferencial de X más Q diferencial de Y es lo mismo que la integral doble. Fíjense que entonces uno puede decir, bueno, la primer componente va restada en el segundo
término derivado respecto de y, y la segunda componente va sumada en el primer término respecto de x. Bueno, ahí hay que buscar alguna regla mnemotécnica para acordarse de esta fórmula. Como que hay que cruzarlas, ¿ven? Y derivarla. Si esta dice diferencial de x, la derivo respecto de y si esta dice diferencial de y, la derivo respecto de x. Ahí ya, eso queda en ustedes cómo van a usar la regla mnemotécnica para recordar la fórmula. La demostración es muy sencilla, se hace en dos partes. Vamos a hacer mucha atención en la primera parte porque la segunda parte es exactamente igual a la primera, solo que hay que cambiar la P por la Q y el diferencial de X por diferencial de Y. Eso es todo. Entonces uno se puede aprender bien la primera parte y la segunda, hay que tener cuidado, es igual que la primera, solo que hay que cambiar P por Q y diferencial de X por diferencial de Y. Eso es todo. ¿Está bien? Entonces vamos a ver cómo sería la demostración de la primera parte. Para demostrar la primera parte, hay dos tipos de demostración que se puede hacer acá. Uno puede empezar de atrás para adelante, o sea, uno puede empezar a demostrar que esto es igual a esto, o uno puede demostrar que esto es igual a esto. Es lo mismo, depende de dónde ustedes obtengan la demostración. Yo les voy a dar la demostración que parte de esto y que llega a esto. Para mí es la más intuitiva, la más fácil de entender. Entonces, fíjense, vamos a suponer primero que el campo vectorial solo tiene componentes en la dirección de x. Si solo tiene componente en la dirección de x, el campo vectorial solamente tiene la componente en inversor. La componente q no está. Eso es lo que estamos diciendo. Vamos a suponer que el campo vectorial solo tiene componente en este sentido. Si solo tiene componente en este sentido, entonces la integral esta por el diferencial de r solamente me va a quedar la primera parte. Eso es lo que estamos diciendo. En vez de que me quede las dos, me queda solamente la primera parte. Bueno, una vez que yo escribo eso, porque estoy diciendo que el campo vectorial tiene componentes solo en la dirección de y, entonces yo voy a decir, bueno, hagamos esta integral. ¿Qué significaría integrar a lo largo de la curva L una función p diferencial de x? Bueno, si es diferencial de x, tengo que ir de x1 a x2. Entonces la voy a dividir en dos. La integral a lo largo de la curva que va de x1 a x2, la roja, de x1 a x2 de p, pero voy a reemplazar lógicamente la y por esa función f sub 1 de x. Era lo que habíamos visto que se hacía para hacer integral de línea. Esto no hemos cambiado respecto a lo que vimos en la clase pasada. Y luego, que estoy ahora parado en el punto x2, voy a volver, porque estoy recorriendo esto en sentido antihorario, al punto x1. O sea que voy a ir desde x2 a x1. Desde x2 a x1 para integrar la p, pero ahora por la curva de arriba. O sea, voy a reemplazar ahí por f2. Ahí está, reemplazo ahí por f2. Entonces lo que hice en este segundo renglón es hacer esta integral primero por la curva de abajo, ¿ven? De x1 a x2, y sumar la integral por la curva de arriba, de x2 a x1, y con eso entonces tengo la integral total. Pero habíamos visto, por una propiedad de la integral curvilínea, que si yo cambio el sentido de integración, en vez de ir desde x2 a x1, voy desde x1 a x2, entonces le tengo que poner un signo menos adelante. ¿Ven? En vez de ir de x2 a x1, voy de x1 a x2 y le pongo un signo menos adelante. Ese es el cambio que hago en el siguiente renglón. Nada más. ¿Para qué hice eso? Para tener dos integrales que van de x1 a x2. Entonces, como tengo dos integrales que van de x1 a x2, las puedo, como dice la integral de una resta, la resta de las integrales, entonces puedo hacer la integral de la resta. Esto menos esto. Ahí está. ¿Ven? O sea, lo único que hice fue hacer la integral de la resta. Pero ahora voy a hacer un truco. Yo quiero que me quede un signo menos afuera. Entonces, si quiero sacar este signo menos afuera, me va a quedar este positivo. ¿Lo ven? Si lo saco afuera, el signo menos, este me queda positivo. Quiero hacer esto. Quiero que el signo menos esté afuera. Por eso lo hago así. Porque quiero que F2 esté primero. Que la curva grande, la curva de arriba, esté primero y la curva de abajo esté segunda. Eso es lo que yo quiero. Por eso es que estoy sacando este signo menos afuera, pongo este positivo y este negativo. Lo hice esto
solamente para que, otra vez, me quedara la P con la curva de arriba primera y la P con la curva de abajo segunda. Esa es la razón por la que hice este paso. Luego, cuando yo tengo esto que está acá, yo veo que es como si hubiese aplicado un barrow acá, de P de XY, valuado entre F1 y F2, entre F1 y F2. Es como si yo hubiese aplicado un barrow, ¿ven? Entonces digo, esto es el resultado de haber puesto P de XY con Y valuado entre F1 y F2. Perfecto. Ahora, esto sale de haber hecho un integral diferencial de y, ¿ven? De haber hecho un integral diferencial de y entre F1 y F2. Por eso es que tengo un barrow. Pero si yo tengo una P, que es la primitiva, esa función P es la primitiva de una derivada. Recuerden que cuando ustedes veían integrales, el integrando, o el resultado del integral, perdón, no el integrando, el resultado del integral era la primitiva de una derivada. Entonces, esta P tiene que ser, si yo la estoy integrando respecto de y, tiene que ser la primitiva de una derivada respecto de y. Por eso es que cuando yo transformé esto en una integral, puse la derivada de P respecto de y diferencial de y. Mírenlo así. Si ustedes integran esto, la derivada de P respecto de y diferencial de y, les va a quedar P, valuado entre F1 y F2. Ahí está. Esa es la integral. ¿Pero qué me quedó acá? Y bueno, acá me quedó un integral doble. ¿Ven? Me quedó un integral doble. Esto con un diferencial de área. Este es el diferencial de área en cartesianas. Y tengo la derivada de P respecto de y. Este diferencial de área se podría haber puesto diferencial de y, diferencial de x, o diferencial de x, diferencial de y. Por eso es que he puesto el diferencial de área. Da lo mismo el orden. ¿Estamos hasta ahí? Lo mismo, por eso digo que esto es fácil, si se entendió esta filmina, fíjense que todo está explicado en una filmina, la segunda es una tontera, porque ahora vamos a suponer de que el campo tiene solo componentes en la dirección de J, en la dirección de Y, para arriba o para abajo, no importa, pero tiene componentes en la dirección de Y. Si eso es así, entonces, fíjense que solamente me va a quedar la integral de Q diferencial de Y. Y voy a hacer exactamente lo mismo que hice antes, solo que no voy a necesitar el paso ese de sacar el signo menos afuera. ¿Por qué? Porque ya tengo la G2, que es la que está más a la derecha, primero, y tengo la G1, que es la que está más a la izquierda, segundo. ¿Por qué? Porque ahora, en lugar de ir desde X1 a X2, estoy yendo desde Y1 a Y2. Eso es todo lo que está cambiando. Está cambiando el orden en que estoy viendo esto. Haciendo todos los pasos de la filmina anterior, solo ahora mirando Q, ¿está bien? Esto es muy sencillo, si entendí lo anterior, entonces llego a que tengo que esta integral, si tengo una función, un campo escalar, perdón, en la dirección solo de y, es igual al integral doble, otra vez por un diferencial de área, de la derivada parcial de Q respecto de x. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos en estas dos filminas? Vuelvo otra vez a la anterior. En esta filmina supongo que el campo vectorial no importa la dirección, no importa, digamos, el sentido, quiero decir, la dirección es en X. Entonces, solamente tengo P. Y si tengo P, voy haciendo paso por paso la integral para demostrar que la integral curvilínea de la P sola, porque solamente tengo P, es lo mismo que la integral doble de la derivada de P respecto de Y. Ahora me imagino que tengo componentes en la dirección de Y. Entonces todo esto es para demostrar que la integral curvilínea solo de la Q, porque tengo solo componente Q, es igual a la integral doble de la derivada de Q respecto de X. ¿Se entiende? O sea, esto es lo que uno tiene que practicar. Uno tiene que practicar la primer filmina hasta que le sale bien, y cuando uno entendió y le sale la primer filmina, entonces trata de hacer la segunda pensando en, obviamente tiene que haber entendido, pensando en lo que entendió de la primera, pero ahora cambiando la dirección de integración. Cuando te salen las dos cosas, terminar el problema es súper fácil, porque uno dice, bueno, ahora supongamos que el campo escalar tiene componente en las dos direcciones, en la dirección de X y en la dirección de Y. Entonces,
si tengo un campo escalar de esta forma, un campo vectorial, perdón, de esta forma, por un vector, entonces dijimos que lo podíamos transformar en términos de P y de Q en esto. Pero por la propiedad de la integral de una suma es la suma de las integrales. Pero ya vimos cuánto era esto. Ya vimos que si solamente tenía la integral componente en la dirección de P, era esto. Y si solamente tenía la integral componente en la dirección de Q, en la dirección de I, perdón, era esto. Entonces habíamos demostrado, por eso dice de 1 y de 2, que esto es igual a esto y que esto es igual a esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, una sola integral diciendo esto menos esto. Y queda demostrado el teorema o fórmula de Green. Van a hacer ejercicios en el práctico van a tener que calcular una integral doble usando una integral de línea. Perdón, me he dado bici. Ahí tomo un poquito de agua. Van a tener que van a tener que hacer una integral doble usando una integral de línea. ¿Bien? Eso es lo que van a tener que hacer en el práctico. Bueno, recuerden, por ahí, si ustedes me siguen las clases con un apunte al lado, que sería lo ideal, tendrían que poner en algún lado, teorema de Green es importante, o sea, cuando uno dice, ¿y qué estudio para el final? Y teorema de Green es como que es frecuente en los exámenes finales. Bueno, esto también se suele pedir mucho. De integrales curvilíneas, la clase de hoy es lo que más se pide en un final, de integrales curvilíneas. No tanto la clase pasada, en que definimos la integral curvilínea, como los resultados que estamos viendo en esta clase. Entonces uno se pregunta, ¿qué condición tiene que tener la integral curvilínea para que no dependa de la trayectoria? ¿Qué quiere decir eso? Y quiere decir que si yo quiero hacer la integral curvilínea como la que vimos recién, del tipo de la primer parte de la fórmula de Green, ¿ven? Como la que vimos recién, si yo estoy parado en el punto A y quiero ir al punto B por este camino, yo quiero que me dé lo mismo que ir por este otro camino o por cualquier otro camino. O sea, si a mí se me ocurriera ir desde A haciendo una cosa muy rara, qué sé yo, y llegar a B, quiero que sea lo mismo, que no importe el camino que yo elija para ir de A a B, quiero que la integral sea igual. Pero para eso tiene que haber alguna condición. O sea, no todas las integrales me van a dar igual, no importa el camino que yo siga. Solamente algunas. ¿Solamente algunas? ¿Cuáles? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de dilucidar. ¿Qué condición tiene que cumplir la integral curvilínea para que justamente me dé lo mismo ir desde A a B por cualquier camino? Entonces nosotros vamos a suponer que P y Q son funciones continuas, con derivadas parciales también continuas. Queremos que sean continuas para que puedan ser integrables, y queremos que tengan derivadas parciales también continuas para que yo pueda justamente relacionar la derivada, a lo mejor, de esta función con la derivada de esta otra. ¿Está bien? Por eso yo necesito, esto es importante, cuando les piden a ustedes la condición, esto tiene que estar dentro de las hipótesis. Ustedes tienen que decir, P y Q son continuas y tienen derivadas parciales también continuas. Y vamos a suponer que estas integrales, dice, estas funciones, para ir de A a B, no dependen de la trayectoria. Entonces, si no depende de la trayectoria, quiere decir que la integral de A se refiere a que al resultado, Luciano, que yo obtenga de hacer este cálculo, me tiene que dar igual al resultado que yo obtenga de hacer este cálculo. Exactamente, al resultado. Quiere decir, no la expresión, las expresiones pueden ser distintas. Quiere decir de que si yo voy desde A a B por C, dice desde A a B por C, por esta curva, y hago la integral, debería ser igual que si yo voy de A a B por E, es decir, por este otro camino. A a B por E. Entonces, si no depende de la trayectoria, estas dos son iguales. Esto es lo que yo tengo que decir si a mí me preguntan. A mí me preguntan y dicen, bueno, doy las condiciones para P y Q, y después digo, si P y Q no dependen, si la integral, perdón,
curvilínea de P diferencial de X, Q diferencial de Y, no depende de la trayectoria, entonces, si voy por este camino, tiene que ser lo mismo que si voy por este camino. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Pero igualemos a cero. ¿Qué quiere decir igualar a cero? Paso toda esta integral al otro lado restando. Ahí está. Pasé la integral que tenía a la derecha al otro lado restando. Eso quiere decir que igualo a cero. Ahora dice que si voy de A a B a través de C, en vez de ir de A a B a través de E, voy a dar vuelta el camino. En vez de ir, a ver si se entiende, de A a B a través de E, voy a dar vuelta el camino. Voy a ir desde B a través de E. Entonces, si doy vuelta a esto, ¿ven? Lo doy vuelta, entonces, ¿qué pasa? Cambia el signo. Dice menos, dice más. Entonces, cada vez que yo dé vuelta la dirección del camino, hay un cambio de signo. Pero al tener esto más esto, es lo mismo que si yo tengo el integral directamente sobre toda la curva. Porque lo que está diciendo acá es que si yo integro el camino que va por abajo más el camino que va por arriba en una sola dirección, ¿sí? En una sola dirección en el sentido antihorario, por ejemplo, habíamos visto que esta suma era lo mismo que la integral sobre toda la curva, de P y de Q, y que da igual a cero. Entonces, dice que es evidente que el contorno cerrado es arbitrario. Sí, porque yo podría haber elegido cualquier otro camino, solo que yo voy a decir, bueno, por ejemplo, estos dos caminos rojos. El camino este más el camino este, si lo sigo en sentido antihorario, me da lo mismo. O sea, no importa la forma de la curva. Eso es lo que está diciendo. Esto es lo mismo, no importa la forma de la curva. Entonces, lo que dice acá es que si la integral curvilínea, y esto es como definición prácticamente de lo que uno debería decir, si la integral curvilínea no depende de la forma de la curva, sino que depende de la posición de los puntos A y B, entonces la integral a lo largo del contorno cerrado tiene que ser nula. Claro, es lo que dijimos acá. Si no depende de L, sino de la posición de A y B, entonces la integral a lo largo de L tiene que ser nula. Y lo recíproco también es válido. Si la integral es nula, entonces no depende de la curva, sino que depende de la posición de los puntos A y B. O sea que estas dos cosas es lo mismo visto en un sentido o en el otro. Esto que está acá en azul. Entonces, acá podemos sacar la conclusión que deben satisfacer las funciones P y Q para que justamente la integral curvilínea no dependa de la trayectoria. Si queremos que no dependa de la trayectoria, me recuerdo cómo era la fórmula de Green. ¿Se acuerdan? La fórmula de Green decía que la integral curvilínea de un campo vectorial es igual a la integral doble de la derivada de la segunda componente respecto de x menos la primer componente respecto de y, como que las cruzábamos. Eso decía Green. Si esto es igual a 0, entonces esto tiene que ser igual a 0. Vuelvo a la filmina atrás. ¿Ven? Si esto es igual a 0, si esto es igual a 0, entonces tiene que ser esto igual a 0. Y eso es lo que está diciendo acá. Si la integral curvilínea del primer miembro es nula, entonces también lo tiene que ser la doble. Pero para que una integral doble, para que esta integral doble, o sea, yo lo que estoy diciendo es que las dos son nulas. Para que esta integral doble sea nula, quiere decir que el integrando es nulo. Si no, no puede ser. Quiere decir que esto es 0. Pero si esto es igual a 0, entonces fíjense que quiere decir que esto tiene que ser igual a esto. Eso es lo que está diciendo para que eso sea 0. Eso es lo que dice la última filmina. Para que todo se cumpla, entonces tienen que ser iguales las derivadas parciales de Q y de P como cruzadas. ¿Ven? Y esto es lo que se conoce como condición necesaria y suficiente para que la integral curvilínea no dependa de la trayectoria. Entonces, he aquí la cuestión. Si a uno le preguntaran en un examen, ¿qué condiciones tiene que tener o cuál es la condición necesaria y suficiente? Esa es la pregunta típica. Para que una integral curvilínea no dependa de la trayectoria de integración. Bueno, yo arranco haciendo un dibujito con dos trayectorias arbitrarias y empiezo a decir, bueno, si voy por este camino, vuelvo a la filmina de atrás. Si voy por este camino, debería darme lo mismo
que si voy por este otro camino. Igualo a 0, invierto el sentido de integración, entonces quiere decir que puedo hacer una sola integral curvilínea que me da 0. Uso green, y si esto es 0, esto también es 0, pero para que esto sea 0, tiene que ser el integrando 0. Eso quiere decir que esto tiene que ser igual a esto. Y ahí llego a la conclusión. Para que una integral curvilínea de un campo vectorial definido sobre un dominio D no dependa de la trayectoria, entonces tienen que ser estas derivadas parciales de primer orden cruzadas iguales. Eso es todo. Un ejemplo, este ejemplo simplemente no hace la cuenta, sino que este es un ejemplo de una integral que no depende de la trayectoria. ¿Cómo sé yo que no depende de la trayectoria? Bueno, esto es P y esto es Q. ¿Ven? Esto es P y esto es Q. Derivo P respecto de Y, derivo Q respecto de X y veo que son iguales. Como son iguales, entonces yo sé que no importa cuál sea el camino que yo elija para llegar desde 1, 1 hasta 2, 2, me va a dar exactamente igual. O sea que si estos dos puntos pertenecen a una recta, o pertenecen a una parábola, o pertenecen a una cúbica, o lo que sea, no importa si yo integro a lo largo de la curva cúbica, parabólica, recta o lo que sea, cuando yo integre este campo vectorial entre 1, 1 y 2, 2, me va a dar exactamente lo mismo, que era lo que preguntaba el Buciano. O sea, no la forma de la integral o la expresión va a ser más complicado integrar a lo largo de una cúbica que de una parábola. ¿Se entiende? Pero cuando yo demuestro que se cumple la condición necesaria y suficiente para que esa integral curvilínea no depende de la trayectoria, entonces imagínense qué es lo que sería lo más fácil que yo haga. Y en vez de integrar por la cúbica que me dieron, integro por una recta que une por los dos puntos, que es re fácil, porque todo se me linealiza, y entonces simplifico muchísimo la integral, y resuelvo la integral, y obtengo el mismo resultado que si hubiese integrado por la cúbica que me dieron, que lo que hacía era complicarme la integral. Ese es el objetivo de esta parte. Cuando yo tengo campos vectoriales que cumplen esa condición necesaria y suficiente, entonces yo puedo integrar más simple, porque no está dependiendo de la trayectoria. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense todo lo que uno puede decirle a un profesor que le hace una pregunta. Imagínense, un coloquio, incluso en forma presencial. Ustedes tienen 20 minutos a lo sumo, no los podemos tener 3 horas en un coloquio. Si les toca rendir conmigo, yo les digo, condición necesaria y suficiente para que una integral curvilínea no dependa de la trayectoria. ¿Me explicás todo lo que te dije? No te pregunto más nada. ¿Para qué te voy a preguntar si la tenés clarísima? Entonces es muy importante que ustedes no estudien telegráficamente. Estudien y además sepan explicar y sepan explicar por qué están haciendo eso, entonces uno no les va a preguntar más nada porque la tienen clarísima. Ese es el objetivo de saber rendir. ¿De acuerdo? Si no, si ustedes estudian telegráficamente, les seguimos preguntando y les seguimos preguntando y en algún momento meten la pata y sonaron. Ese es el problema. No es que nosotros estemos buscando la quinta pata del gato. Lo que queremos saber es si entienden o han estudiado de memoria. Eso es lo que pasa en un teórico. Ningún profesor quiere que estudien de memoria. Lo que quieren, o lo que queremos, es que ustedes entiendan lo que estudiamos, lo que estudian. Entonces, por eso es que solemos preguntar y preguntar para ver si realmente entendieron. ¿De acuerdo? Y, Luciano, cuando tengas una integral curvilínea que esté expresada de esta forma y que vos digas, ah, esto corresponde a un campo vectorial, que le puedo llamar a esto P y a esto Q, convendría hacer esta verificación para ver si justamente no depende de la trayectoria y a simplificar la integral. Eso sería un ejemplo de esto. ¿De acuerdo? Bien, ahora veamos cómo plantear en un práctico dos tipos de integral. En realidad sigue siendo una integral curvilínea, pero vamos a ver cómo se hace la integral curvilínea de un campo escalar y cómo se hace una integral curvilínea de un campo vectorial. Cómo se plantean, nada más. Es muy fácil. ¿Y qué significan? ¿Se acuerdan que nosotros hemos visto integrales dobles
o triples habíamos visto cuando vimos integrales, en realidad integrales múltiples. Ese fue el concepto que nosotros habíamos visto. Y cuando vimos integrales múltiples, en realidad estábamos viendo el integral, por ejemplo, de una superficie que teníamos en algún lado, ¿sí?, sobre una región. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros estábamos sacando es el volumen bajo esa superficie. Básicamente eso es lo que nosotros estábamos haciendo cuando veíamos integrales múltiples. El chiste ahora es, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo una superficie, como la que están viendo acá, que imagínense el pedazo de una sábana que yo dejé estática en el aire. Imagínense la habitación donde ustedes están, tiran una sábana al aire, listo, queda dura ahí, como que le sacan una foto y queda dura. Y ahora por el piso, ustedes, hay algún móvil, o qué sé yo, una hormiga, por ejemplo, que va desde un punto A a un punto B de la habitación y va dejando un rastro y les deja pintada una curva en el piso. Lo que ustedes quieren saber es cuánto vale el pedazo de superficie que hay entre la curva del piso y la proyección de esa curva en la sábana que han dejado colgada en el aire. Esto sería como si fuese una especie de, imagínense, pedazo de cartulina, ¿ven?, que está doblado, como que si la hubiesen parado verticalmente la cartulina, y la han doblado de manera tal de que justamente coincide una de las caras de la cartulina con la curva que está en el piso, y la otra la han recortado para que no se pase por encima de la sábana. Ahora que hicieron eso, extienden el pedazo de cartulina que les quedó sobre la mesa, y ese pedazo de cartulina que les quedó sobre la mesa, que tiene una forma rara, porque ahora sí es recta abajo, pero arriba tiene una forma que viene dada por el corte que tuvo esa cartulina, por la forma de la sábana y la forma de la curva, le quisieran sacar la superficie. Bueno, podrían hacer una integral doble para sacar la superficie de eso, o una integral de análisis 1 entre la curva de arriba y la curva de abajo, qué sé yo. Podrían hacer eso. O, más fácil, hacer una integral curvilínea, ya que tienen todo ya planteado de esa forma, porque tienen una función que representa la sábana y tienen la función que representa la curva en el piso. Entonces, uno directamente lo que va a hacer es justamente plantear esto pensando que esta curva L se puede parametrizar. Habíamos visto que cuando estudiamos la parte de campos vectoriales, función vectorial, habíamos visto que se podría parametrizar una curva. Bueno, esa curva L se puede parametrizar dándole un valor a x de una función que depende de t y a y de otra función que depende de t. Le llamo Φ1 y Φ2 a esas funciones, pero habíamos visto que era una forma de escribir paramétricamente esta curva en x y en y. ¿Está bien? Queda un minuto. Se corta, nos volvemos a conectar. La idea es que si yo he parametrizado de esta forma, cuando yo haga el diferencial de x y el diferencial de y, es lo mismo que la derivada de Φ1 diferencial t y la derivada de Φ2 diferencial de t, porque el diferencial de x y el diferencial de y es el diferencial de análisis 1. Lo bueno es que ambas, del lado derecho, me van a quedar diferencial de t, o sea, me van a quedar diferencial del parámetro único t. ¿De acuerdo? Bueno, nos volvemos a conectar. Somos 19, tratemos de conectarnos lo más rápido que podamos.